ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, afirma que o ataque de parte de Hezbollah lo stop si Israel pone un paro no ataque contra Gaza. El funcionario indicó recientemente que su persona conversó con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que avisa que el único objetivo de Israel está para matar civiles en Gaza. De otra banda, Israel indica que 9.000 militantes de Hamas son a la vida de batalla. Y Venezuela tiene una junta directiva nueva del Tribunal Electoral con un presidente nuevo en la cabeza de la institución. Nuestro colega de Voz de América, Andrea Núñez Rabascal, tiene informe para Telenoticia. En Venezuela, al menos 20 partidos políticos de la oposición anunciaron la conformación de una plataforma ciudadana para proteger los votos en las presidenciales de este año que aún no tienen una fecha específica. La oposición busca sumar a más de 600.000 personas para estimular la participación, organizarse en función de la elección y procurar las condiciones para evitar que pueda alterarse el resultado de las votaciones. La oposición también espera noticias sobre si se le permitirá a la candidata María Corina Machado participar en esa contienda, pero esta decisión sigue en manos del Tribunal Supremo de Justicia, que ayer designó a una nueva junta directiva. La nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carlicia Rodríguez, es una aliada del chavismo que incluso participó en las primarias del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el año 2021. Además, estuvo a cargo de la sentencia que anuló los resultados de las primarias opositoras. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. En América ha registrado más de 40 muertos relacionados con tormenta de snow extremo de día aquí. Sofía Piscani de Voz de América con informe. Una serie de fuertes tormentas invernales que han hecho que los termómetros registren temperaturas extremadamente bajas ha matado al menos 40 personas en varios estados del país desde el pasado viernes. Las víctimas se han registrado en Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin. Ahora hay otra nueva advertencia de frío extremo y nieve en el centro y este del país que augura un fin de semana gélido y complicaciones en los viajes. Hay probabilidades de la acumulación de más nieve desde el medio oeste hacia el este para este viernes. Las tormentas una vez más podrían cubrir el área metropolitana de Washington, D.C. y además de la ciudad de Nueva York, poco después de que terminaran a principios de esta semana con una acumulación poco más de 2 centímetros de nieve. Por otra parte, las bajas temperaturas han complicado las labores de Chicago para acoger a solicitantes de asilo con el termómetro por debajo de 0 de congelación. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba. Y la población de China conoce una reducción para de 2 años consecutivos de 2023. Esa que impacta la demografía considerablemente, mirando que es de 2 países con economía más grande del mundo. Según la Oficina Nacional de Estadística del país, el índice de nacimiento también baja, un rebajo histórico de 6,39 nacimientos para cada 1.000 personas. Esa que a pesar de todo el esfuerzo de parte del gobierno para estimular a pareja para procrear más, después de décadas a prohibir esa aquí. Todo esa que coincide con una fuerza laboral que está virando más chiquito que antes y un envejecimiento rápido de la población. Aldrich Warleman, Telenoticia.